Guatemala, un país lleno de paisajes fascinantes y animales extraordinarios a lo largo de su historia, desde el imponente jaguar hasta el escurridizo yaguarundi. Este territorio es hogar de una increíble diversidad de fauna, pero mucho antes de nuestra era, hace milenios, criaturas asombrosas también caminaron por estas tierras. ¿Te imaginas qué seres habitaron Guatemala en el pasado? ¿Y qué evidencia nos dejaron? Acompáñanos a descubrirlo en este emocionante viaje. Comencemos con las increíbles evidencias que nos dejaron. A continuación, exploraremos qué es un fósil y cómo se forman estas fascinantes huellas del pasado. Los fósiles son restos o señales de los seres vivos del pasado, que en su momento quedaron enterrados y ahora los encontramos formando parte de las rocas sedimentarias. Pero, ¿qué son las rocas sedimentarias? Son capas de rocas de distintos tamaños, transportadas por el agua, el hielo o el viento, que se compactan y forman materiales consolidados. Algunas criaturas quedaban enterradas en estas capas cuando morían en la superficie terrestre. Es por eso que hoy podemos descubrir sus fósiles y desenterrar su historia. Otras formas de encontrar fósiles es por fundición, mineralización o carbonización. Un fósil puede ser desde un simple diente hasta la huella petrificada de un pez. Incluso algunos árboles han logrado fosilizarse a lo largo del tiempo. Las partes duras de un animal son mucho más fáciles de conservar que las blandas. Esto ocurre cuando, lentamente, son sustituidas por minerales, manteniendo la forma original del organismo. Pero los fósiles no son solo partes de un ser vivo, también pueden ser señales que evidencian su paso por la Tierra, como sus huellas. En Guatemala se han encontrado fósiles de megafauna, pero antes de presentar a los curiosos animales que habitaron estas tierras, primero entendamos a qué nos referimos con megafauna y conozcamos un poco de su historia. Tras la extinción de finales del Cretácico hace 66 millones de años, cuando desaparecieron la mayoría de los dinosaurios, comenzó la era Cenozoica. Esta era es conocida popularmente como la era de los mamíferos, debido a que se convirtieron en el grupo dominante de los ecosistemas terrestres, reemplazando a los dinosaurios. A la fauna de mamíferos de gran tamaño que evolucionó durante el Cenozoico se le conoce como megafauna. Durante el Cenozoico, América del Sur estaba aislada, como un gigantesco continente isla, lo que permitió la evolución de formas endémicas muy características. Ahora que hemos comenzado a comprender a nuestros protagonistas, profundicemos un poco en su historia en nuestro continente. Las faunas de América del Sur y América del Norte evolucionaron de forma independiente, porque estuvieron separadas por una enorme barrera marítima a la altura del actual Panamá. Cuando se formó el Istmo de Panamá, comenzó un importante intercambio de flora y fauna en ambas direcciones, conocido como el Gran Intercambio Biótico Americano. Fruto de este intercambio, algunas faunas sudamericanas pasaron a América del Norte y algunas norteamericanas bajaron a América del Sur, gracias al puente formado en América Central. En Guatemala se cuenta con dos museos que tienen la mayor representación de megafauna de Centroamérica, el Museo de Estanzuela y el Museo de Historia Natural USAC, Muxnat. El Muxnat se encuentra en la calle Mariscal Cruz 1-56, zona 10 de la ciudad de Guatemala. Y el Museo de Estanzuela se encuentra en el kilómetro 141, barrio El Museo Estanzuela en Zacapa. Ahora exploremos de cerca a los fascinantes mamíferos antiguos que alguna vez recorrieron nuestra Guatemala. Uno de los representantes más impresionantes de la megafauna sudamericana es el Eremotherium, perteneciente a la familia Megatheridae. Este gigantesco animal, emparentado con los perezosos actuales, es conocido como el perezoso gigante. Fue uno de los mayores mamíferos terrestres que han existido, llegando a pesar más de 3 toneladas y medir más de 6 metros de largo, desde la cabeza hasta la cola. Su cuerpo era robusto, con una gran cintura pélvica y una musculosa cola. Su esqueleto le permitía adoptar una postura erguida, lo que le facilitaba alcanzar las hojas de los árboles. A diferencia de los perezosos modernos, que son principalmente arborícolas, se cree que el Eremotherium utilizaba sus garras no solo para cavar, sino también para alimentarse de vegetación en el suelo.
El fósil del Museo de Estanzuela es el más grande de toda Centroamérica y el tercero a nivel mundial. Fue encontrado en la finca San Ramón, Colonia Senajú, zona 6 de la ciudad capital. En el Mushnad se encuentran distintas piezas fósiles de Nemotherium, en donde se puede nombrar molar, clavícula, vértebra, costilla y una falange con garra. Este perezoso gigante vivía en bosques y praderas de América del Sur, y aunque se desconoce si vivía en manadas o de forma solitaria, se ha determinado que su dieta era herbívora. Los fósiles encontrados muestran que tenían una mandíbula adaptada para triturar hojas y ramas, con molares que crecían continuamente, lo que era necesario para su alimentación. Otro impresionante representante de la megafauna es el Cliptotherium, el armadillo gigante. Estos animales tenían la cabeza y la cola acorazadas, y en algunos casos la cola estaba cubierta de púas, algo que no se había visto en vertebrados terrestres desde la extinción de los grandes dinosaurios acorazados. Podían superar los 3 metros de longitud, alcanzar 1,5 metros de altura y pesar más de 2 toneladas. Su caparazón redondeado estaba formado por pequeñas placas óseas hexagonales llamadas osteodermos, que le daban una notable protección. Este grueso caparazón no solo los defendía de los depredadores, sino que también era flexible, permitiendo cierta movilidad. Además, contaban con garras fuertes que utilizaban para excavar y buscar alimento. Este armadillo gigante habitó diversas regiones de América del Sur, extendiéndose desde México hasta Bolivia durante el Pleistoceno. Prefería ambientes boscosos, pantanosos y llanuras cercanas a fuentes de agua, que le proporcionaban acceso a su dieta herbívora, compuesta principalmente de raíces y vegetación baja. Otro mamífero característico de esta megafauna es el Mixotoxodon. Este coloso alcanzaba un tamaño comparable al de un rinoceronte, con un peso estimado de más de 3,8 toneladas y una longitud de aproximadamente 4 metros. Su hocico cilíndrico y los incisivos, dispuestos en una estructura semicircular, sugieren que estaba adaptado para alimentarse de vegetación dura, como plantas abrasivas. El Cuvieronius era un mamífero de gran tamaño, similar a los elefantes modernos, pero con algunas diferencias notables. Tenía colmillos alargados, un cráneo más bajo y alargado, y presentaba dimorfismo sexual, con variaciones de tamaño entre machos y hembras. El Mamutus es un género extinto de mamíferos proboscideos que incluye a las famosas especies de mamuts, como el mamut lanudo y el mamut colombino. Los mamuts eran imponentes por su tamaño, con el mamut lanudo alcanzando hasta 3 metros de altura y un peso cercano a las 6 toneladas. Algunas especies, como el mamut colombino, podían ser incluso más grandes, con colmillos de hasta 5 metros de longitud. Estos gigantes tenían una gruesa capa de pelo, ideal para sobrevivir en climas fríos, y una capa de grasa de hasta 9 centímetros que les brindaba aislamiento. Sus colmillos curvados les servían para excavar en la nieve y buscar alimento. El Mushnad cuenta con molares. Los mamuts habitaron diversas regiones de América del Norte, Europa y Asia. Se adaptaron a diferentes ecosistemas, desde tundras heladas hasta praderas. Eran herbívoros, consumiendo grandes cantidades de vegetación, aproximadamente entre 130 y 140 kilos al día. Su dieta incluía pasto, arbusto y cortezas de árboles. Como hemos visto, Guatemala es un territorio que ha sido hogar de seres fascinantes y singulares, tanto en el pasado como en el presente. Aunque hoy en día no podamos ver vivos a los animales que exploramos en este video, siempre podemos imaginarnos un mundo en el que todavía existen, preservados en los museos. Recuerda que, para seguir disfrutando de las maravillosas criaturas que habitan nuestros bosques, es fundamental cuidar nuestra naturaleza, a menos que queramos que las futuras generaciones solo puedan verlas en museos. Para empezar, pues gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Catalán y está mi compañera Silvia también. Nosotros somos un grupo del curso de paleontología, geología y paleontología con el licenciado Pedro Pardo de la carrera de biología.
Pues la primera pregunta sería, Lorena, ¿serías tan amable de presentarte para quienes verán este video? Y nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tu formación, tu experiencia y tu trabajo en campo. Ok, bueno, mi nombre es Silvia Lorena Dávila Arroyo. Yo comencé a trabajar en el año 1978 en el Museo de Historia Natural. Cuando yo estaba cursando los primeros cursos, especialmente cuando cursé el curso de Anatomía Comparada, tuve un catedrático muy especial con el que nos retábamos a saber identificar qué tipos de animales eran a través de sus huesos, sin utilizar los cráneos. Y yo lograba distinguir muy bien las diferencias entre las dos cosas y me gustaba todo eso. Y al mismo tiempo que comencé a trabajar en el Museo de Historia Natural, yo fui la encargada de la sección de paleontología y de mineralogía. Entonces, estando con la colección y al estarlo arreglando, yo comencé a ver las diferencias que habían entre los huesos de los diferentes fósiles. Y comencé a identificar primero qué tipos de huesos eran y luego comencé a identificar por medio de los huesos qué tipo de animal era al que correspondía. En el transcurso del tiempo que yo estuve ahí, pues mi misma inquietud de conocer diferentes ámbitos de la paleontología, me involucré con varios paleontólogos. Uno de ellos fue el doctor Oscar Polaco, que ya falleció. Él trabajaba en el Politécnico y en el INA de México, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Y con él pues tuve bastantes experiencias, tuve clases especiales. Él me invitó a unos congresos de paleontología a los que yo participé. Y él fue el que me comenzó a meter en la cuestión de aprender y comenzamos a trabajar. E incluso pues cuando él vino aquí a Guatemala a involucrarse en lo que era el Museo de Estanzuela, pues yo también entré con él al Museo de Estanzuela y comenzamos a ver todo lo que había y ahí pues directamente comencé a tener bastantes clases con él. Y así sucesivamente mantuvimos un contacto bastante amplio hasta que él falleció. Se puede decir que fue mi mentor. Y también además estuve también involucrada con Greg McDonald. Es un paleontólogo de Estados Unidos, pero con él hicimos uno de los artículos que sacamos, que era sobre los mamuts. Porque esa vez que él vino aquí a Guatemala también a colaborar con el Museo de Estanzuela, a mí me llamaban también de los del INGUAT para que fuera ahí con ellos cuando venía alguno de los paleontólogos del exterior. Y pues me ayudaron bastante y platicando con el doctor McDonald, a él le interesaron los mamuts. Y ya hace varios años atrás, pues comenzamos a platicar de hacer un artículo sobre mamuts porque venía el Congreso Mundial de Mamuts y él quería que presentáramos sobre los mamuts de Guatemala. Bueno, a lo que se le da el término de megafauna son a todos los fósiles que se encuentran ya en la era cenozoica. O sea, todos los megamamíferos que existieron, o sea, todas las megabestias, o sea, todos los animales que pasaban de más de 1,5 metros de alto para arriba. Esos son los considerados la megafauna. Esto es lo que se le llama la megafauna, porque siempre habían también mamíferos más pequeños como los ratones, murciélagos, musarañas. ¿Qué factor cree que contribuyó a la extinción de las especies de megafauna en la región guatemalteca? Bueno, eso como decir qué fue lo que las extinguió, no te puedo dar una razón real, sino que digamos así, porque es solo aquí en Guatemala, no.
Eso sí no te podría decir exactamente. Lo que se ha pensado es que muchos de la razón por la que se han extinguido muchos de estos animales ha sido por caza. Más que todo, creo yo que tuvo que ver también por tipos de cambios de, digamos, hábitats, como siguen los movimientos de la Tierra, pues sigue habiendo muchas cosas, los cambios en el clima han cambiado mucho porque para que aquí, hasta que llegaran a Costa Rica los mamuts, esto quiere decir que por eso es que se le llama la era de hielo, porque en ese periodo el hielo bajó hasta la mitad de México, más o menos. ¿En qué departamentos de Guatemala se han encontrado más registros fósiles de megafauna? Bueno, para comenzar, la ciudad capital tiene bastante, o sea, el departamento de Guatemala tiene bastante. Otro de lugares se puede decir que la zona fosilífera más alta para Guatemala es la zona de Zacapa. Todo lo que viene siendo Teculután, Estanzuela, Chiquimula, Baja Verapaz tiene bastante, Alta Verapaz también, tiene bastante Petén, tiene también Izabal. Si tú miras, es solo casi todos los departamentos, digamos, si tiras una línea de la ciudad, digamos, de Guatemala para arriba, hacia el norte, pero de ahí para abajo no hay nada. ¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre fósiles de megafauna en Guatemala y qué áreas considera usted que aún están subexploradas? Bueno, realmente aquí en Guatemala hemos hecho muy poco trabajo. Actualmente hay una persona ya que está sacando su postdoctorado ya, que va a ser prácticamente el primer paleontólogo de Guatemala, titulado y con bastante experiencia, y él sí quiere regresar al país a seguir con todas las investigaciones en el campo. Uno de los grandes problemas que se tienen es que hay que comenzar, por no haber tanto profesional en el área, tenemos el problema de que todo lo manejan en el IDAE. Ellos lo consideran como que fuera patrimonio arqueológico y son dos cosas muy, muy diferentes y se trabajan completamente diferentes. Que hagamos un tipo de excavación parecida no quiere decir que nosotros tengamos lo mismo. La última pregunta pues ya es un poquito más personal y sería ¿cuál es su animal favorito de la megafauna de Guatemala y por qué es su animal favorito? Bueno, en sí te puedo decir que tal vez le tiro un poco al Eremotherium. Me tiro tal vez por el Eremotherium porque es un organismo con unos huesos tan raros que no los he visto en ningún otro animal. Es una anatomía tan especial y tan rara que me recuerdo que cuando yo comencé los primeras a determinar las diferencias en los huesos de los animales, Oscar me decía, cuando encuentres un hueso que está todo retorcido y que no parece nada, eso de plano es de perezoso, decía, porque son bien especiales esos huesos. Bueno, Lorena, gracias, disculpa por haberte quitado tanto tiempo y pues gracias por todo tu conocimiento compartido y pues gracias por habernos brindado tu tiempo. No, al contrario, cualquier cosa que necesiten con gusto, ya sabes, solo me contactan y ahí en lo que les pueda ayudar, si tienen alguna duda en algo que están haciendo, con algún concepto o alguna hueso raro o yo qué sé, me avisan y con gusto les ayudo en lo que pueda. Gracias, muy amable, te lo agradezco, que pases una feliz noche y pues de nuevo, mil gracias. Bueno, ya estamos para servir.